motivo? Porque igual se prestaron a dejarnos fuera a mucha gente para que las cosas se quedaran difíciles. Joaquín Esparza, a instancia de tu servidor, le encargó que hiciera un proyecto jurídico, un amparo para protección y solicitud de permitir la exposición de trabajo de los jaliscienses y de los tonaltecas, en tu caso, compañero Jacinto Gallardo. Y es una tristeza que no pudimos contactar a nadie que quisiera ser representado para hacer la defensa. ¿Por qué? Porque nosotros somos eso, somos abogados. No somos comerciantes en el sentido, pero sí tenemos un lazo de unión con ustedes, porque a fin de cuentas nosotros somos ofertadores del intelecto jurídico y ustedes son ofertadores de los insumos para nosotros los jaliscienses. Si me permite, le doy el uso de la voz a mi distinguido compañero Joaquín Esparza, que nos pudiera platicar. Y te comentaba por esto, Joaquín, porque es importante ver cómo podemos nosotros convencer a los ciudadanos que tienen derechos. No se olviden que tienen derechos, pero igual tenemos obligaciones. Principio de leyes. Sí, muchas gracias, estimado amigo Javier, Juanito. Gracias, licenciada. Así es, pues en gran parte tiene toda la razón mi amigo y maestro Javier. Es una cuestión de aprender a saber y estar consciente de nuestros derechos. Nosotros sabemos, todos hemos escuchado que hubo una reforma sustancial, radical, o sea, que varió, que dio un giro, si no de 90, si no de 180, quise decir, de 90 grados en materia de derechos humanos. Ya establecía nuestro artículo 5 que en nuestro país todas las personas de nuestro país tenemos derecho al trabajo, al comercio, al oficio, a una profesión, a una industria que nos acomode. Quizá no están mencionadas en el orden que lo acabo de decir. De ahí muchos hemos inferido durante años que el único bien tutelado por el Estado mexicano es el derecho al trabajo, y creíamos o pensábamos que las otras palabras que vienen ahí pues eran simples sinónimos que referían al trabajo nada más. Y en eso no, los que pensábamos así estábamos equivocados. Cuando la Constitución dice toda persona tiene derecho al trabajo, profesión, oficio, industria o comercio, se refiere a que cada uno es un derecho en particular. Entonces, está reconocido el trabajo como un derecho humano, está reconocido el derecho al comercio como un derecho humano y fundamental, y el derecho a la industria y el derecho a un oficio o a una profesión como la que afortunadamente y gracias a la sociedad mexicana pues tenemos nuestro compañero Javier Ibarra y su servidor. Son derechos que están intrínsecamente ligados. En un comercio donde un mexicano a base de esfuerzo y de ahorro ha puesto un pequeño comercio, generalmente tiene entre 3 a 5 o 10 trabajadores. Entonces, la ley tutela tanto el derecho al trabajo de esas 10 personas que trabajan como el del patrón o el comerciante a ejercer su derecho humano al comercio. Aquí en México, nosotros estamos unidos a la Organización Internacional del Trabajo desde su fundación, en 1931, si mal no recuerdo. Posteriormente nos unimos a la Organización de las Naciones Unidas, con lo que aceptamos la Carta Universal de Derechos Humanos, a la Organización de Estados Americanos, con lo que nos unimos a la Convención de Derechos Humanos, y hemos firmado varios acuerdos internacionales en materia del trabajo que nos obligan y obligan al Estado mexicano a respetarlos. Hay
Dentro de nuestra Constitución hay dos artículos que siempre han causado polémica en décadas anteriores, sobre todo. Está el artículo 26, el artículo 25 y el artículo 26, que nos habla en el artículo 25 que el Estado es el obligado a regir la economía. El Estado debe de promover el empleo. El Estado debe de garantizarle a cada mexicano un empleo o su derecho al comercio. Tiene que promover políticas que equilibradamente promuevan el desarrollo económico del país. Durante la década y los sexenios de antiguos expresidentes como José López Portillo, Luis Echeverría, la Corte en esas épocas, en la quinta, sexta, séptima época, ahorita vamos en la décima, llegó a decir que esos derechos que se mencionaban ahí eran programáticos. Es decir, que no era muy forzoso que los tenía que cumplir el Estado mexicano y que solo estaba obligado en la medida de sus posibilidades económicas y presupuestales. Al correr de las décadas y sobre todo con los tratados firmados en 1981 en delante, en el protocolo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Sociales y Económicos, el protocolo facultativo, el Pacto de San José primeramente, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, su protocolo facultativo, que es en la ciudad de San Salvador o años después, todos adoptados por el Estado mexicano. Se tuvo que reconocer al Estado mexicano que esos derechos, igual como el derecho al trabajo, al comercio, a la industria, de los que nos habla el artículo 5, el artículo 25 también nos hablaba de derechos que eran estrictamente obligatorios que el Estado mexicano los cumpliera. No se habían puesto allí de adorno, no eran palabras nada más para rellenar la Constitución o esos artículos, no eran dogmáticos, no eran programáticos, como le hizo ver diversos organismos internacionales y como le deja ver cada que se firma un tratado internacional. Todos tienen más o menos la misma estructura, dicen, todos los estados partes se obligan al cumplimiento de lo aquí pactado. Generalmente en sus artículos segundos dicen, todos los estados partes se obligan a adecuar sus leyes, sus marcos jurídicos a lo que aquí se está pactando. Entonces México tuvo que dejar esa doble moral jurídica, esa doble legislación. Eso, ahí dice la ley eso, pero es que no se puede cumplir, ni me lo pidas porque no te lo voy a poder cumplir. Eso tenemos que quitarnos el chip, como dice el maestro Ibarra. Tenemos que enseñarnos a que eso ya es arcaico y de otra. Si la Constitución dice que todos los mexicanos tenemos derecho a que se nos proteja, no solo el derecho al trabajo, los que somos trabajadores, digamos, para un ejemplo, para mayor comprensión del público, obreros, jornaleros, maquiladores, etc. No, también está protegido el derecho al comercio, el derecho a la industria. Una persona que con esfuerzo ha puesto un mediano comercio o industria, fábrica, maquiladora, lo que sea, tiene el derecho de que la Constitución lo proteja. No se ha vuelto un villano, no se ha vuelto el patrón como los vemos en las películas. No se trata siempre de estar patrón, obreros contra patrones. El Estado mexicano, unido y obligado que está a respetar todas las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, decreta la Organización de las Naciones Unidas una recomendación número 8, bastante importante, porque es aquella en la que dice, eleva y precisa los aspectos del derecho al trabajo. Y ahí se nota intrínsecamente, o sea, muy ligado, estrechamente ligado, que el trabajo no nada más es el obrero, el jornalero, el campesino. El derecho al trabajo y a la industria es al del pequeño comerciante, al que tiene 1, 2 o 3 empleados, al del puesto de la calle. Ese también tiene derecho a ejercer comercio o industria y la Constitución lo protege. En esa recomendación número 8 de la Organización de las Naciones Unidas, que se le conoce como el reconocimiento del derecho al trabajo, se planeó
se trató de cubrir todas las hipótesis y se les dijo a los estados, aún en estado de emergencia, por pandemias, y lo primero que se debe de proteger después de la vida, después de la salud, es los trabajos, las fuentes de empleo. Entonces, todos los tratados internacionales nos hablan de que en la emergencia que estamos teniendo, lo primero que se tenía que hacer es tomar las medidas adecuadas, indicadas, necesarias para combatir la pandemia, para aplanar la curva, para evitar los contagios. Y algo que tenía que hacerse casi a la par era proteger los empleos, las fuentes de trabajo, las empresas, las industrias. Lo primero que teníamos que hacer es que no cerraran. Eso está escrito en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. Entonces, hemos tenido compañeros mismos con muchos años de experiencia en materia de amparo que nos han dicho, yo creo que tenemos que aguantarnos, creo que las medidas tomadas por el gobierno van encaminadas a la protección de la salud, y la protección de la salud es un derecho mucho más elevado que la de derecho al comercio, como tú me dicen a mí. ¿Por qué? Porque traemos la idea de que hay un grupo de personas que quieren enriquecerse, que dicen, no, yo quiero abrir mi negocio porque quiero seguir llenándome el bolsillo de dinero, no me importa que vengan a mi local, a mi negocio, personas y se enfermen, eso no me importa, yo lo que quiero es vender y obtener ganancias económicas. Y eso es nada más el sabotaje que se le está haciendo ahorita al pequeño comerciante, al vendedor de la calle, al que se pone en un pedazo en 2 metros porque tiene un permiso del ayuntamiento de Tonalá, de Tlaquepaque, de Guadalajara, para ponerse en el piso, en el suelo, y que ahorita le dicen, ahorita no te puedes poner por la pandemia. Y bueno, el proyecto que hemos elaborado aquí en Defensores Jurídicos habla de que precisamente la raíz viene en los decretos que se dictaron a nivel federal. El Consejo de Salubridad General dictó, después de hay varios decretos a los cuales los que apoyamos este proyecto de protección al comercio y a la industria y al comerciante y al pequeño comercio, no estamos peleados con las medidas sanitarias, definitivamente no. Estamos comprometiéndonos a respetarlas estrictamente. Entonces el Consejo de Salubridad General primero nos dice que se restrinja la movilidad, quédate en casa. El quédate en casa sigue siendo una medida de manera voluntaria. No hay una disposición que nos diga no salgas de tu casa y si salgas cometes un delito, no. Sigue apelando el gobierno, aún el estricto como el del señor Alfaro, bueno, ese sí es un tema aparte. Las multas y sanciones quizás sí fueron estrictas, pero ese primer decreto que sale del Consejo de Salubridad General nos dio una serie de medidas que nos recordó ahorita someramente el maestro Ibarra, y nos dice sana distancia, lavarse las manos constantemente, usar gel antibacterial, cubrebocas, no aglomeraciones, no más de 50 personas en una. Las personas mayores de 60, que también esa es discutible, eso sí, definitivamente un poco más estricto su aislamiento social. También las personas de 60 también se han acercado, y compañeros abogados mayores de 60 nos han comentado, se me hace discriminatoria, y la verdad es que tienen razón. ¿Por qué? Lo veremos a continuación. Cuando salen estas medidas por el Consejo de Salubridad General, todo el mundo estuvimos de acuerdo en que eran las más eficaces. Además eran porque la Organización Mundial de la Salud dijo, eso es lo que se tiene que hacer en todo país para combatir la pandemia, para evitar la propagación del virus. Pero ni la Organización Mundial de la Salud, y mucho menos la Organización Internacional del Trabajo, le dijo a México, o le dijo a la Secretaría de Salud de México, ni al Consejo de Salubridad, ni a López Obrador, yo te recomiendo que suspendas la actividad comercial. Yo te recomiendo que se suspenda la actividad de las empresas no esenciales. Eso es en el punto en el que falló el gobierno federal, que hubo una desproporción. En derecho se llama no atender al principio de proporcionabilidad y de razonabilidad.
Porque si ustedes lo piensan un poquito, las medidas son medidas científicas, adoptadas por la ciencia para evitar el contagio y la propagación. Entonces, si estamos siguiendo las medidas científicas que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud para que no haya contagios en los negocios esenciales, ¿por qué no habríamos de seguirlas en los demás negocios? ¿Por qué tomó la decisión el gobierno federal de cerrar unos y a otros no decretar? Luego, posteriormente, todavía en ese decreto dice el Consejo de Salubridad General, van a cerrar las industrias no esenciales y deja la salvedad o aquellas empresas que ponen en riesgo su continuidad de parar labores. O sea, da a entender aquellas empresas que si paran puede perderse el empleo, puede perderse esa fuente de trabajo. Allí muchos de nuestros comerciantes, de nuestros amigos dijeron, qué alivio, me van a seguir a dejar trabajar. ¿Por qué? Porque yo soy de esas personas. Yo soy una persona que tengo 5 empleados y que si paro mi actividad voy a quebrar. Si paro mi actividad una semana o 15 días se pensaba, le voy a tener que decir a mis empleados, que son hasta mis amigos, disculpen señores, búsquense otro trabajo porque yo ya quebré. Y más si les tengo que seguir pagando su sueldo íntegro y sin ni una sola venta, voy a quebrar. Mejor de una vez los liquido, toma, agarra lo que quieras y se pierde el negocio. Y la recomendación internacional, y que es obligatoria para adoptar, era lo primero que le decía al Estado mexicano: respeta las fuentes de empleo, que no se pierdan empleos. Era la recomendación número 2, aparte de evitar el contagio, era no se pierdan empleos. Así está diseñado en los tratados de derechos humanos, todos los tratados. Luego, ya adelantada la pandemia, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos saca una resolución, la primera del 2020, en donde marca los lineamientos que deben seguir los países en esta época de crisis. Y si algo es claro en esa resolución, es que le dicen al Estado mexicano: salva las fuentes de empleo. El día 8 de abril, en la conferencia matutina, invitan a la secretaria, a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, y ella tiene que dar en la noticia al gobierno mexicano y a toda la sociedad de que se habían perdido hasta ese momento 500,000 plazas de empleo. Y a pesar de ello, posterior a esta declaración, el gobernador Enrique Alfaro, ya para centralizar, se extralimita. Él había sacado unas excelentes medidas científicas, médicas, etiológicas, para combatir pandemia. Escuchando a los expertos, escuchando a los doctores, a los técnicos, epidemiólogos, dijo: en el estado de Jalisco hay que conducirnos así, tratar de no salir lo más indispensable, y los negocios tienen que conducirse de esta manera. Desgraciadamente después el gobierno federal da un retroceso en materia de derechos humanos, saca otro comunicado, otro decreto por la Secretaría de Salud, y dicen: queremos aclarar, y López-Gatell es el que tiene que dar el aviso, y dice: a lo que nos referimos cuando dijimos que podían continuar los negocios que ponen en peligro su continuación, la preservación de esas industrias de comercio, nos estamos dirigiendo a la industria del carbón, aeronáutica espacial, la industria del acero, del vidrio, del aluminio, la industria maquiladora. Entonces, ahí ya la sociedad sí nos quedamos, dijimos: creo que estoy en el mundo al revés. Muy bien. A los grandes les permitieron y dijeron: no, tú continúa. Y al pequeño, a las personas que nosotros protegemos, le dijimos: tú no, tú quédate en casa y tú ya no trabajes. Eso fue. Muy bien, hay muchos saludos. Vamos a Roy en Delfín está viendo el programa, gracias. Akira Osaka dice: el tema es sumamente delicado, ojalá conozcan bien del mismo
no solo deben hablar de la apertura de los comercios, sino también conocer los daños colaterales, hablen también de ello. Muchas gracias, estimada Akira Osaka. Esther Ayala Alba dice, saludos tópicos de mi pueblo, especialmente al licenciado Javier Ibarra, excelente el programa. Gracias, estimada Esther Ayala, allá en Tonalá. Roberto Ruiz Castañeda está viendo. Toreto Carleone dice, hola, gracias Toreto Carleone. Jorge Ocampo Batalla está viendo el programa. Toreto Carleone dice, voy saliendo del hospital, pero aquí firmes, muchas gracias. Akira Osaka dice, el punto de vista de los invitados es legal. ¿Podrían invitar a alguien del sector salud? Tal vez habría debate del tema. Corleto Torreón es el bueno. Ah, muy bien, pues a ver, Corleto Torione, dice aquí el licenciado Ibarra. Irán Adío Mar Escamilla Aldama dice, Joaquín Esparza, claro, y pone un número, el 3312-076412, ahí está guardado, dice, San Mar Zapopan se unió, gracias. José Gilberto Hernández está viendo el programa, muchas gracias. Hasta aquí van los comentarios. Bueno, en el tema que establece, le vamos a ir a ver por partes, a ver si alcanzamos a cuadrar el punto. Pedro Cermeño, aquí tienes un nombre raro, pero Pedro Cermeño dice, ¿qué relación podemos ver al tema que conforma el artículo 158 de la Ley de Movilidad, en el párrafo, me parece que es el sexto, relativo el cual es relativo a la reducción de las tarifas que se debe de tener conforme a una situación de emergencia como la que estamos aquí viviendo, pues no propiamente en Jalisco, pero sí en el mundo, pero lo que nos compete en Jalisco. Sí, efectivamente, mira, si la ley prevé sobre la reducción, yo les he comentado a todos que es un principio de leyes, no es directamente que vayamos a un amparo a promover. Por allí Irán, me parece, decía que lo había promovido uno y que le negaron la suspensión. No sé si se refería al amparo que estuvimos ofreciendo también de participación hacia el tema de las medidas de restricción que tiene el gobernador para poder circular. Pero en el sentido de lo que decía Cermeño, vamos estudiándole el tema. Te voy a comentar por qué, luego ahorita le doy el uso de la voz a mi compañero Joaquín, porque ese tema de movilidad tiene unas vertientes importantes. Recordemos que el tema de las alzas o rebajas de movilidad no es propiamente un tema que esté en manos del gobernador. Hay un comité de tarifas que se llama Comité Técnico de Tarifas, y te lo digo por experiencia propia, porque al inicio, en compañía de Juanito, por ahí hicimos unas manifestaciones por el alza del transporte, al inicio de la administración del actual gobernador, y nosotros promovimos un amparo contra el alza del transporte, el cual se llevó por algunas etapas, y el final del tema no nos fue tan favorable, pero generamos la experiencia y la participación, inclusive le amarramos las manos al gobernador para que no hiciera una alza generalizada en todo el transporte del estado. Lo hizo nada más en los entes de gobierno, pero aquí es donde te comentamos que sí podríamos presentar de entrada, salvo la opinión de Joaquín, por ahí lo analizamos, antes de formular el amparo, podríamos iniciar con un incidente de reconsideración dentro de la propia ley de movilidad y presentado ante la propia oficina de movilidad para que el comité técnico, dentro del tiempo breve, posiblemente las 24 horas, 72 horas, conteste si la solicitud de la parte de nosotros que tú estableces, Cermeño, te invitamos. Por ahí se estableció el domicilio y teléfono de Joaquín y tu servidor, con Lupita López, que está por acá, nos hizo el favor de apoyarnos. Te invitamos a que promovamos un incidente de reducción o una solicitud de incidente de que se adecue a las medidas y que lo analice el comité técnico. Cuando este comité técnico de tarifas de aumento al transporte público sea omiso en su determinación, entonces podremos aplicar el principio de leyes y posiblemente estaríamos en la posibilidad de entablar un amparo en ese sentido, y no nada más por la pandemia, sino que sea retroactivo por dos factores. Recordemos que el gobernador, cuando dijo que iba a aumentar el transporte, era que porque ocupaba gasolina para mover los camiones, carros, diésel y todo eso. Inclusive metió en su informe
que hasta el tren ligero ocupaba diésel para moverse. Sabemos que es eléctrico. En ese sentido, era uno de los temas pero que... para producir la electricidad del tren ligero, a lo mejor entonces, sí. Pero fíjense, el tema de aumento era ese, que las gasolinas estaban muy altas en los precios y consumos, y que era necesario que se adecuaran a ese tiempo. Esas condiciones ya no se dan ahorita. Ahorita tenemos gasolinas baratas. Por consiguiente, ese incidente, independientemente de que lo establezca la propia ley de movilidad para efectos de pandemia, no es sustancial, porque se supone que las condiciones no se están dando para ese efecto. No sé si más o menos estamos en ese sentido. Ahorita le doy el uso de la voz a mi compañero Joaquín para que nos dé otro punto de vista, en virtud de que él es el experto en materia de amparo. Su servidor, Javier Ibarra, en este sentido, pues estamos a la participación. Déjeme le comento un poquito antes a Akira Osaka, que decía que el tema es importante, pero que no solo debemos de hablar de la apertura de negocios desde un punto de vista legal, sino que también invitemos al sector salud para que ellos tengan un debate puntual. Déjame te digo, colega Osaka, no lo estamos viendo de un punto de vista legal, lo estamos viendo de un punto de vista social, racional y contundente. ¿Por qué motivo? Porque si trabajamos dentro de las medidas que establece la propia ley de salud, con la sana distancia, con uso de cubrebocas, con geles antibacteriales, con trámites en línea para que nuestros clientes vengan, con atención. Si estamos acostumbrados a recibir 50 clientes al día, bueno, los vamos a recibir posiblemente menos, con un espacio entre 10 o 15 minutos entre unos y otros, pero que sigamos con el comercio. Y eso, te aseguro, así como lo dijo los expertos y como nos lo recomendó el propio gobernador de Jalisco con sus medidas arbitrarias, dice, ve y resguárdate en tu casa. ¿Qué quiere decir eso? Que tengas sana distancia, de otra manera coercitiva, pero sana distancia. Entonces, si nosotros tenemos nuestros negocios con esos principios de la sana distancia y con esos principios de seguridad y de salud y de lavado de manos, cubrebocas y todo ese tipo de cuestiones técnicas, entonces no ocupamos ni siquiera un técnico de salud que venga y nos diga cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestro comercio es eso, polulante en favor y en la economía de nosotros. Entonces, si mantenemos sana distancia, aunque atendamos personas que pudiesen tener situaciones, no nos afecta, porque lo dijeron los propios medios de salud, hay que tener sana distancia de atención. Y ese no es un tema, el tema es qué hay con los derechos de unos y otros. Aquí ponderamos el derecho a la vida y el derecho al trabajo, que son fundamentales ambos de unos y otros. No sé si más o menos estamos en ese sentido. Gracias Esther Ayala por la participación, gracias Gabriela Díaz. Toreto, te faltó por ahí. Y le doy el uso de la voz en este momento a Joaquín. Invitamos a Irán Escamilla para que se ponga en contacto con nosotros si es el mismo tema y poder participar. Adelante, Joaquín. Sí, gracias, maestro. Ahorita dijeron una palabra, la retroactividad. Tratándose del amparo, pidiendo que el gobierno reconsidere y deje que las personas más vulnerables sí se dediquen a su oficio o comercio, porque es lo más justo y lo más humano y lo más equitativo para nuestra sociedad, y que puede evitar un estallamiento social o puede evitar una crisis peor después de la pandemia. Sí era muy difícil aplicar la retroactividad, porque pues ahora sí, como dice el refrán mexicano, palo dado ni Dios lo quita. ¿Quién me va a reponer el mes que no vendí nada, que no produje nada porque no tenía quien venderle? Pues prácticamente no. Ese es un daño, como decimos en materia de amparo, de imposible reparación. Sin embargo, es interesante el planteamiento de solicitar y exigirle al gobernador del estado que se aplique un dispositivo de ley que ya está ahí, en el sentido de que baje una tarifa, y sí solicitar que, promovida la petición a movilidad, negada y se tiene que pasar después a instancias federales, ahí sí puede haber una retroactividad para que en un momento dado dijeran sí era justo, y un descuento nunca llega tarde, y se le obligue en un momento dado, si todo saliera bien, al gobierno del estado decirles a los empresarios, pues durante un tiempo vas a tener que bajar la tarifa para compensarle un poco a la sociedad. Es muy interesante Akira Osaka, yo quiero retomar el punto, porque efectivamente, como dice el maestro Javier Ibarra,
efectivamente puede haber una especie, y el ojo un poco inexperto puede verlo diametralmente más grande, es el enfrentamiento entre el derecho a la salud, que está ligado con la vida, salud es vida, si me enfermo puedo morir, y el derecho al trabajo, al comercio, y dice, porque los que sostienen esto dicen no, que se queden esos negocios cerrados, porque para que haya menos contagio y que no nos contagien, bueno, pero ahí tenemos que ver la igualdad. Todo mundo somos iguales en este país y deben ponderarse nuestros derechos de la misma manera, razonablemente y proporcionadamente. Tenemos personas, alfareros, tenemos personas, pequeños comerciantes, inclusive tenemos hasta personas que se dedican a los alimentos que les han cerrado porque dicen es que no estás cumpliendo con las medidas y a veces cierran nada más por cerrar. Y tenemos pequeños muebleros, herreros, que venden pequeños muebles en Tonalá, en Tlaquepaque, y les dicen que no, que cierran. Y sin embargo, no es por politizar el tema, pero vemos grandes mueblerías abiertas. Los bancos tienen que seguir. Entonces, ahí es en donde entramos en el tema de la ponderación. A ver, es necesario, y hay la teoría del riesgo. ¿Es necesario que las tiendas de autoservicio estén abiertas? Sí, todo el mundo lo aceptamos. ¿Hay que poner las medidas sanitarias para evitar los contagios en las tiendas de autoservicio? Sí. Corremos un riesgo, pero tenemos que ir por alimentos. Entonces tenemos que ir a esas tiendas y tenemos que comprar. Y cada que salimos de nuestra casa con nuestro cubrebocas es un riesgo a la salud, pero hay veces que tenemos que salir por diversas actividades. Es ahí donde decimos, ese riesgo es el mismo para que a un alfarero se le permita seguir con su puesto, realizando su oficio y su comercio con las mismas medidas. Si las mismas medidas son efectivas en las grandes tiendas muebleras que venden a crédito, que dejan pasar quizás 5 a 10 personas, las mismas medidas puede implementar el alfarero y el pequeño mueblero de Tonalá y de Tlaquepaque, evitando la aglomeración, y también se le permite seguir manteniéndose a él y a sus familias. Esa es una parte que no se apreció al emitir los decretos que nosotros queremos solicitar amparo y protección. Esos que dijeron, tú sí y tú no. ¿Por qué? Por evitar contagios. Pero se pueden contagiar en la tienda es que él sí va a cuidar bien a sus clientes y yo no. Entonces ahí hay desproporción, no hay lógica, pareciera que sí. La salud, los contagios, etcétera, pero lo mismo se pueden cuidar en la tienda de autoservicio y en la mueblería grande que en la mueblería pequeña, y en la pequeña lonchería también pueden dar el mismo servicio y cuidar la salud. Muy bien. Efraín Armenta Nava está viendo el programa allá en Tonalá, en Camichines. Saludos, estimado Efraín. Roberto Payares está viendo el programa allá en Bakersfield, California. Muchas gracias, estimado Roberto Payado. En favor de la ciudadanía, recuerden que todos los servidores públicos electos se deben a sus votantes, y sus votantes tenemos, conforme al artículo 2 de la Constitución de Jalisco, el poder de cambiarlos en todo momento. Gracias, Juanito, adelante. Muy bien, Guillermo Santa Rosa, el licenciado Guillermo Santa Rosa, dice un cordial saludo y un fuerte abrazo al licenciado y amigo Javier Ibarra, felicitándolo por su exposición. Juanito, mi admiración y respeto a tu programa. Gracias, licenciado Guillermo Santa Rosa. Roy en Delfín dice, saludos Juan Vázquez Ocampo. Muchas gracias, Roy. Alejo Pichardo Hernández, hasta la victoria siempre. Muchas gracias, estimado Alejo, allá en Jiutepec, Morelos. Muy bien, los saludos. Y también Francisco Javier Gómez dice, Jonadab, aviador número 1 en el municipio de Guadalajara. Muy bien. A Pedro Cermeño dice, los saludé y me saludó, y el momento de plantearle el problema ya me ignoró. ¿Cómo ven a esta persona? No, pues ya sabemos cómo se porta. ABG Vero Plasencia dice, excelente programa, saludos, sin duda los mejores abogados. Muchas gracias. Jesús Contreras Ruan, saludos, muy bien. Francisco Javier Gómez dice, acuérdense que el diputado Jonadab es un bufón del gobernador Alfarín. Muchas gracias. Hasta ahí van los saludos. Pero en ese sentido, antes de darle el uso de la voz a Joaquín,
En ese sentido, estimado Francisco Javier, saludos, y al colega Pedro Cermeño, localícenos, por favor, localícenos, le voy a decir porque le vamos a dar una bienvenida y recepción jurídica. Él es ducho para la política, pero nosotros somos expertos en el derecho. Vamos amarrándole las manos y verán que se va a poner, lo vamos a poner contra la pared. Pero vamos, ciudadanos, vamos, audiencia, vamos, jaliscienses, conozcan sus derechos. Ustedes jaliscienses tienen muchos derechos y tenemos muchas obligaciones también, pero ¿qué creen? Todos los servidores públicos tienen mucho menos que nosotros. Vamos ejerciendo ese derecho, vamos acotándoles el poder, vamos amarrándoles las lenguas, vamos amarrándoles las manos y sobre todo vamos obligándolos a que hagan su chamba. Ese es su trabajo del diputado, hacer leyes en beneficio de los jaliscienses, no en beneficio particular ni ser comparsas de nada, porque para eso tenemos el principio de revocación de mandato, como lo mencionaba anteriormente. Muy pocos jaliscienses conocemos la ley de participación ciudadana y gobernanza del Estado de Jalisco. De hecho, creo que es hasta un tema por ahí oculto, porque hasta se aprobó, pero nunca lo publicaron por ningún lado, y si lo publicaron fue de manera muy escueta, de esa como cuando firmamos un contrato de las letras chiquitas para que nadie lo lea. Pero vamos buscándole, y nosotros los abogados somos expertos en ese tema. Saludos a la audiencia. Adelante, Joaquín. Muchas gracias. Pues a mí no me queda más que hacerle la atenta invitación a la sociedad. Agradecemos al público que estuvimos hoy aquí con nuestro querido amigo Juan Vázquez. Siempre. Y les pedimos únicamente que difundan un poco el mensaje, que le platiquen a la persona, como decía mi compañero, amigo y maestro Javier, a esa persona que está teniendo ahorita que abrir a media cortina, con cortina cerrada y hasta con códigos para cuando llegan los clientes. No tenemos por qué estar así. Si una gobernante se equivoca, como nosotros sostenemos que se han equivocado porque se extralimitaron en sus decisiones, fueron más allá y violaron derechos humanos en sus decisiones, quizá de buena fe, pensando que lo hacían exclusivamente pensando en la salud, pero también hay límites. Entonces, aún en esta situación tan particular en que pareciera que pudieran tener excepciones los mandatarios, tanto el gobierno federal como el estatal, para dictar medidas extraurgentes sin importarle los derechos humanos, es precisamente una de las recomendaciones más estrictas de todo tratado internacional. Nunca se dicte nada en contra de los derechos humanos, pretextando que se está protegiendo ningún otro de los derechos que están contemplados aquí, como es el de la salud. Entonces, como dice el maestro Ibarra, hay que mandar el mensaje al gobernador de que la sociedad hoy ha cambiado. Por esa razón nosotros ofrecimos nuestro servicio de manera gratuita, unión, elevar la voz a los tribunales federales de manera gratuita. Y esperemos que de aquí al lunes se haga otro envío de este amparo. Mañana sale el primero, pero el lunes podemos recabar y meter otro con las personas que se adhieran, presentar otro, perdón, con las personas que se contacten con nosotros de aquí al día domingo, para el que se va a presentar el día lunes en los